Muy buenos días, mi nombre es Luis Alejandro Mejía Cerquera, estudiante de la carrera de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo, y hoy vamos a hablar sobre el caso de Juan Pérez, el cual es un empleado para una empresa de construcción eh, y tuvo un accidente grave con una parte o elemento de una máquina que le cayó encima, causándole graves fracturas, el cual lo dejó con una pérdida de capacidad laboral del 50,1%, que fue lo que le diagnosticaron después de los exámenes médicos y el chequeo que se le hizo. Entonces vamos a analizar esas decisiones legales que debe tomar el empleador para atender el caso de Juan. Básicamente el empleador debe tomar medidas legales e inmediatas una vez que el trabajador sufra el accidente grave, reportando el accidente, suspendiendo las labores para evitar más incidentes y así digamos que poder asegurar la atención médica del trabajador y la notificación durante a las autoridades pues competentes en el plazo de 2 días hábiles. eh, y a nivel legal debe asegurar una cobertura de los gastos médicos y de rehabilitación, y en el caso de la incapacidad se debe gestionar una posible pensión por invalidez o indemnización según el porcentaje de pérdida de capacidad laboral, ya que debe ser pues digamos calificada por una junta de acción especializada. Entonces, como medidas inmediatas, se debe suspender la actividad, brindar primeros auxilios, notificar a las autoridades como la ARL o entidades a las que esté asegurado, o en caso de accidente grave al Ministerio de Trabajo en el plazo de 2 días hábiles. Hablamos también de la gestión de la pérdida de capacidad laboral durante la acción que determine el médico. El empleador debe gestionar el proceso de calificación. Si la pérdida es entre el 5 y el 49,99%, la ARL pagará una indemnización, pero como fue mayor al 50%, 50,1%, entonces hablamos que si la pérdida es igual o mayor al 50%, se considera invalidez y la ARL deberá reconocer una pensión. Entre otras particularidades, vamos a hablar sobre esas acciones que Recursos Humanos debería implementar antes y después del accidente. El proceso de Recursos Humanos, digamos que se deben dividir en diferentes factores para contribuir con un buen desarrollo de trabajo seguro con base a la presencia de dificultades o accidentes laborales que se puedan presentar. Es decir, que se debe gestionar muy eficazmente todo este tipo de acciones. Entonces, en el antes hablamos de una serie de conjuntos que nos van a ayudar, es decir, a lograr la eficacia laboral, como lo es la buena implementación de un sistema de gestión basada en las medidas preventivas, o en donde se incluya inspecciones, capacitaciones, protocolos, políticas, guías de trabajo seguro, inducciones y reinducciones, que las cuales son muy importantes dentro del ámbito laboral. Y como tal, también parte de ella y la implementación de los elementos de protección personal basados en una buena cultura de seguridad. Después de un accidente, lo más importante es mirar cómo vamos a actuar referente a la eficacia y respuesta inmediata ligada a, digamos, como al aseguramiento, a los primeros auxilios, identificación del tipo de accidente, que grave, leve o mortal fue, y las causas por medio de la investigación del accidente, personas implicadas y los testigos que presenciaron el evento, medidas correctivas y de seguimiento, reporte y notificación del accidente. También vamos a hablar de cómo Juan o cuáles son los pasos que Juan debe seguir para reclamar su incapacidad y los derechos laborales, que son muy importantes. Lo primero que debe hacer Juan es notificarle al empleador inmediatamente sobre el accidente para recibir atención médica, solicitar
la calificación de la pérdida de capacidad laboral y si el porcentaje es superior o igual al 50%, solicitar la pensión de invalidez. También debe recopilar toda la documentación médica y asegurarse de que su empleador haya realizado los aportes a las administradoras de riesgos profesionales. Y si no está conforme, puede proceder con la objeción de acuerdo con la calidad, eh, con esa calificación, digamos, de la ARL, o en caso de que se llegue a extremos, la Junta Nacional de Calificación de Invalidez será la última en tomar esa decisión y es quien determina este tipo de porcentajes. Los derechos laborales y las protecciones que debe tener el trabajador son atención integral, rehabilitación, pago de incapacidades, gastos de traslado, respuesta del empleador. Bueno, después de todos estos puntos vamos a hablar también de las normativas aplicables al caso, abordando las obligaciones del empleador. Entonces, como principal normativa hablamos del decreto 1072 que nos habla del sector trabajo, también del 2015, y las responsabilidades del empleador en cuanto a las prevenciones de riesgos. Hablamos también de la ley 776 del 2002 y el decreto 1295 de 1994, el cual pues digamos que ya ha tenido modificaciones, pero no en todos sus artículos. Entonces el cual regula el sistema general de riesgos laborales en Colombia, estableciendo las prestaciones asistenciales y económicas que deben recibir los trabajadores en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral. También hablamos de la ley 1562 del 2012, el cual modifica el sistema general de riesgos laborales y amplía el marco de aplicación sobre los riesgos laborales. También el Código Sustantivo del Trabajo y las obligaciones del empleador que debe implementar y ejecutar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, reportar el accidente, suspender también las actividades dependiendo del caso del accidente, realizar investigaciones y asumir responsabilidades. Bueno, dentro de esto vamos a hablar pues también de algunas soluciones que son eficientes para garantizar que el cumplimiento normativo se cumpla pues y proteger todos los derechos de Juan Pérez. Entonces digamos que una solución eficaz sería radicar en el cómo se maneja el cumplimiento normativo y que no se quede digamos como en solo papeles obsoletos, sino que se busque una transformación de la seguridad laboral, priorizando digamos como una mejora continua, acciones correctivas y preventivas, con base a los derechos laborales. También podemos implementar, bueno, hay que implementar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, políticas, capacitaciones, auditorías y asesorías legales y el fomento de una cultura de seguridad, que es lo más importante dentro del ámbito laboral para garantizar el bienestar integral de todos nuestros trabajadores. Muchas gracias.